que Nietzsche no es la única voz de la filosofía y que no tiene ningún sentido creer que todo aquel que es creyente es un idiota porque ustedes leyeron a Nietzsche, o creer que todo aquel que lee filosofía medieval es un tonto porque ustedes entendieron que Dios ha muerto. Creer que pueden juzgar la historia de la filosofía como si ustedes ya tuvieran por ósmosis todo el conocimiento que tiene Nietzsche, creo que está mal. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. En el día de hoy tenemos dos desafíos. El primero de los desafíos es poder explicar el nihilismo, este pensamiento que se asocia automáticamente con Friedrich Nietzsche. El segundo de los desafíos que tenemos es impedir que la música que está escuchando mi vecino ingrese en el video. Voy a hablar rápido y con voz lo más fuerte posible. Hablar de nihilismo es hablar del nombre de Friedrich Nietzsche, pero hacia el final del video veremos que no precisamente Nietzsche era un nihilista. Lo que tenemos que tratar de precisar es en qué consiste la definición de la palabra nihilismo. Nihilismo viene de la palabra nada. El nihilismo es la reafirmación de la nada. Pero ¿por qué el filósofo más famoso de estos últimos tiempos, que es Friedrich Nietzsche, afirma que es necesario darnos cuenta que existe un nihilismo y que estamos enfermos de nihilismo? La palabra clave es decadencia. Para hablar de nihilismo tenemos que entender qué comprende Friedrich Nietzsche por decadencia. Tenemos que hacer una especie de análisis largo de la historia, de lo que fue la historia del pensamiento occidental, para poder comprender por qué llegamos a este horizonte nihilista que percibe Nietzsche. Y también, ya que está de chapa, te voy a explicar por qué en las universidades se explica filosofía occidental. O sea, por qué estamos en este paradigma que en muchos mensajes privados ustedes me preguntan: Juan, ¿por qué no damos filosofía oriental? Juan, ¿por qué siempre hablamos de los mismos filósofos? Juan, ¿por qué siempre empezamos por los presocráticos? Perfecto, acá voy a tratar de matar dos pájaros de un tiro explicando lo que entiende Nietzsche históricamente por nihilismo y también para darnos cuenta por qué damos ese estilo de filosofía en las universidades, en los colegios secundarios o por lo menos en todo lo que es el horizonte filosófico latinoamericano. Siempre se piensa desde los presocráticos en adelante. Nietzsche hace un análisis histórico de la filosofía que no es el análisis histórico tradicional que tenemos. Nosotros cuando estudiamos filosofía, por lo general decimos, bueno, empezamos por los presocráticos, empezamos por Tales de Mileto, después vamos para Sócrates, analizamos un poco el juicio a Sócrates, Platón, medievales, modernos, contemporáneos. Nietzsche, él ve que en ese ciclo histórico filosófico hay una cuestión que no fue detectada. Y lo que no está siendo detectado en ese horizonte histórico es que la filosofía tiene una profunda dependencia de los esquemas conceptuales y esquemas metafísicos de Platón y de la moral de Sócrates. Lo digo en criollo. Es decir, nosotros estudiamos la filosofía siempre a la luz de que Sócrates es bueno y los sofistas son malos. Nosotros estudiamos la filosofía siempre a la luz de que Platón hizo la gran metafísica y que todas las demás metafísicas tienen que responder a la metafísica de Platón. ¿Qué digo entre paréntesis por metafísica de Platón? Sencillamente la idea de que hay un más allá y un más acá, hay dos mundos, un mundo ideal que tiene todo perfecto y este mundo es imperfecto. Bueno, esta dualidad de creer que lo otro es perfecto y lo que vivimos es imperfecto es un prejuicio platónico, dice Nietzsche. No es que esto es imperfecto por definición. Nosotros conceptualizamos la perfección y acá creemos que está la imperfección, pero la vida, dice Nietzsche, es imperfección. No hay un ideal fuera de esta vida. Entonces, este prejuicio platónico de creer que hay dos mundos, que hay otro mundo que es más perfecto que este, Nietzsche se da cuenta que lo toma como esquema conceptual el cristianismo. ¿Y qué hace el cristianismo con este esquema bien platónico? Dice, bueno, visto y considerando que Platón descubrió que hay un mundo de las ideas y que este mundo es imperfecto, Dios habita el mundo de las ideas, nosotros habitamos el mundo pecaminoso, lleno de errores y de defectos, por lo tanto, tenemos que tratar de parecernos al mundo celestial o a lo que Platón llamaba topos uranos, o sea, la tierra celestial, que es aquel territorio donde es todo perfecto. Y cuando nos muramos, vamos a abandonar este mundo de imperfección y vamos a ir hacia aquel mundo perfecto. Nietzsche a esto lo llama directamente, así: el cristianismo no es más que un platonismo para el pueblo. ¿Por qué? Porque el mismo esquema conceptual que tiene Platón lo aplican los teólogos cristianos y lo ejemplifican con religión y no deja de ser el mismo esquema conceptual. Esto que yo acabo de tratar de explicar sucintamente es una visión de la historia occidental de la filosofía que no se tenía hasta antes de Nietzsche. Hasta antes de Nietzsche se creía que, insisto, Platón y Sócrates eran palabra santa.
¿Qué pasa? Nietzsche dice, haber seguido los caminos que transitaron Sócrates con su moral y Platón con su esquema metafísico, derivó en una cultura decadente que se olvida de la vida misma. ¿Por qué se olvida de la vida misma? Porque Platón está todo el tiempo concentrado en el mundo que está fuera de las ideas y se olvida de este mundo, le parece denigrante este mundo. Y Sócrates está proponiendo siempre una moral en donde uno tiene que cumplir un montón de valores ciudadanos y se olvida del dinamismo mismo de la vida, que se basa en una relación más bien de voluntad de poder, en una relación donde una persona quiere dominar a otra persona, donde los valores esos de morir por la ciudad de Atenas no son los mejores valores posibles. Nos hemos acostumbrado a una especie de cultura del mártir, dice Nietzsche, en la cual, bueno, Sócrates es evidentemente el ejemplo del mártir porque murió envenenado, culpa de que él siguió sus ideales. Entonces dices, esto no es la única visión que podemos tener de la filosofía, dice Nietzsche. No es la única visión que podemos tener. Podríamos darnos cuenta que todo este esquema moral, metafísico, incluso científico, de creer en leyes causa y efecto, como si fuera todo causa y efecto, esta visión del tiempo que tiene el cristianismo, la visión del tiempo lineal, ¿no? La de tuvimos una creación, un momento histórico en la vida de Cristo y una consumación final en el cielo. Todo este tiempo lineal también tiene que ser cuestionado. Nietzsche dice, todo esto está decadente. En el siglo XIX está decadente, porque esta religión ya no funciona más, porque este esquema moral basado en que tenemos que ser como Sócrates, mártires, o como dijo Cristo en el Sermón del Monte, tenemos que ser personas humildes y buenas y que se dejen pisotear, todo esto no funciona más, dice Nietzsche. Es necesario destruir todo esto. Es necesario ingresar en el nihilismo, porque el diagnóstico que hacemos al haber perseguido este ideal socrático, este ideal platónico, este ideal cristiano, es un diagnóstico de nada. Estamos en el pleno nihilismo, nos dimos cuenta que estamos enfermos, porque ni siquiera la religión termina siendo eficaz. Culpa de estos valores que se implantaron hace 2000 años y que no los podemos sacar y no los podemos erradicar. Respondo también a la pregunta ¿por qué estudiamos filosofía occidental? Es decir, porque nosotros somos, como decía Alfred Whitehead, toda la historia de la filosofía occidental no es más que una nota al pie de página de lo que ya escribió Platón. Es decir, para Whitehead, que creo que es una muy buena opinión, a partir de Aristóteles lo único que se hace es empezar a responderle al esquema conceptual de Platón, al esquema metafísico de Platón que te expliqué recién. Es decir, los filósofos medievales como San Agustín y Santo Tomás también le van a contestar a Platón, los modernos le van a contestar a Platón, los contemporáneos también le contestan al esquema conceptual de Platón. Por ejemplo, un ateo hoy te dice que Dios no existe, pero existe este mundo. O sea, te responde con esquemas platónicos. Te dice, hace una especie de tachón al mundo de las ideas de Platón y solo existe este mundo. Sigue respondiendo desde su ateísmo con esquemas platónicos. A eso es lo que voy. Es que no podemos escapar como cultura occidental a esta filosofía que fundó la metafísica de Platón. Y Nietzsche se da cuenta de esto y es por eso que él dice que el cristianismo es Platón para el pueblo. ¿Qué propone Nietzsche? Porque acá viene el tema, Nietzsche no es un nihilista. Nietzsche diagnostica el nihilismo. Es necesario que este concepto nos quede claro. Nietzsche no es un nihilista. Diagnostica que estamos enfermos. Diagnostica que estamos nihilistas. Pero él dice la solución no es el nihilismo. Al contrario, lo que Nietzsche dice es tenemos que reafirmar la vida. Tenemos que proponernos un vitalismo. Volver a aferrarnos a esos valores que tanto el cristianismo como Sócrates nos sacaron. Los valores que tienen que ver con hacernos cargo de qué es lo que realmente queremos en la vida y no dejarnos someter por una cachetada en la otra mejilla. Hacernos cargo de cuáles son nuestras verdaderas pasiones, de nuestro verdadero espíritu dionisíaco que quiere fiesta, que quiere festejo, que quiere disfrutar de los goces de la vida y que no quiere someterse a vivir una vida empobrecida a cambio de un cielo prometido o de una ciudadanía prometida como es el caso de Sócrates. ¿Me veo? Borroso. Eta. Sí, la finita me parece que es. Y por último, una apreciación personal quiero hacer acerca de lo que significa Nietzsche en la vida de muchos de ustedes, en la vida de muchos de nosotros, en la vida de lo que hoy podríamos llamar los centennials. Hay una cuestión con Nietzsche que yo creo que si hago un video sobre nihilismo tengo que decirla porque creo que como profesor de filosofía tengo el deber de decirlo y creo que con el aluvión también de la serie Merlí ha sido todavía más fuerte en la mayoría de ustedes y tengo que decírselo con total honestidad. Yo creo que Nietzsche tiene un problema medular cuando una persona lee Nietzsche y es que te da herramientas necesarias como para pensar
que tenés los suficientes argumentos como para juzgar la historia de la filosofía desde un Olimpo de los que creen que se la saben todas. Que Nietzsche haya sido un filósofo y un filólogo extraordinario le da suficiente habilitación para escribir esas obras monumentales que él escribió y para hacer esas críticas monumentales que él hizo. Pero Nietzsche contaba con sobrados argumentos como para poder analizar la historia de la filosofía y criticar la historia como él la criticó. Pero no es la voz autorizada definitiva de la historia de la filosofía. Y Nietzsche criticaba la filosofía porque él era un genio. Pero ustedes son lectores de Nietzsche y les aseguro que si tuvieran, por ejemplo, los profesores expertos en filosofía medieval que yo tuve, o que si tuvieran los profesores expertos en filosofía moderna con lo que yo me encontré muchas veces en seminarios, o con filósofos contemporáneos que tienen una visión distinta a la de Nietzsche y que creen que Nietzsche se ha equivocado en muchos análisis que ha hecho de la historia, creo que ustedes se darían cuenta que Nietzsche no es la única voz de la filosofía y que no tiene ningún sentido creer que todo aquel que es creyente es un idiota porque ustedes leyeron a Nietzsche, o creer que todo aquel que lee filosofía medieval es un tonto porque ustedes entendieron que Dios ha muerto, o creer que las críticas que Nietzsche hace a la moral kantiana hace que ustedes digan desde el Olimpo, mirá, a mí me parece que Kant era, como dice Nietzsche, un viejo que quería simplemente reproducir su moral en una moral de un libro. O sea, no es así, no funciona así la filosofía. Creo que lo más antifilosófico que puede ocurrir en la filosofía es lo que está ocurriendo con Merlí y con Nietzsche. Y es que muchos de ustedes, y lo digo con todo respeto, pero si no fuera yo así de frontal, este canal no se sostendría, porque este canal se sostiene con una cámara prendida y yo diciendo mis opiniones. Yo creo que si creen que porque Merlí seguía a Schopenhauer y a Nietzsche, si porque han leído 2 o 3 libros de Nietzsche, ustedes pueden juzgar desde el Olimpo del nihilismo, del vitalismo, a los cristianos o a los kantianos, y decir que son todos unos giles o son todos unos tontos, creer que pueden juzgar la historia de la filosofía como si ustedes ya tuvieran por ósmosis todo el conocimiento que tiene Nietzsche, creo que está mal, creo que está mal. Creo que es lo más antifilosófico que hay, porque con Merlí está ocurriendo lo mismo. Mucha gente que ve la serie termina diciendo la verdad que si yo hubiese tenido un profesor de filosofía como Merlí me hubiese gustado la filosofía, o todos los profesores de filosofía enseñan mal porque no enseñan como Merlí. Me parece que este tipo de fanatismos por Nietzsche o por Merlí no le hace bien a la filosofía, porque la filosofía es precisamente abrirnos al misterio de que otro pueda tener razón. La filosofía es precisamente abrirnos a que quizás los medievales no estaban tan equivocados, a que quizás Parménides no estaba tan equivocado, a que quizás el pensamiento de Heidegger o el pensamiento de Husserl es un pensamiento tan fuerte y tan válido como el que tuvieron los filósofos más conocidos, como el caso de Nietzsche. O sea, la filosofía es permanentemente estar abierto a que el otro pueda tener razón. Y cuando yo veo este autoritarismo que ha habido en estos últimos años con respecto a los fanatismos que hubo puntualmente con Nietzsche, con Merlí, o porque decís Dios ha muerto, sos superior a los religiosos, me parece que no está del todo bien. Por eso es que yo divulgo Nietzsche, yo les explico en qué consiste Nietzsche, pero tengo el deber moral de decirles, lean otros filósofos. Tengo el deber moral de decirles, no es el único filósofo. Hay hoy en día profesores que podrían tranquilamente demostrar un montón de errores que ha cometido Nietzsche, y aún así yo como divulgador no lo digo, porque quiero precisamente que mantengan ustedes esa llama encendida de querer investigar por ustedes mismos y no hacerles el camino y transitarles yo el camino. Simplemente hago esta salvedad. No me parece que sea bueno que estén gritando desde el topos Uranós o desde el Olimpo diciendo todos los que son creyentes o todos los que van a escuelas religiosas son unos giles porque yo leí Nietzsche. Eso está mal. Eso es no filosofía y tenía el deber de decírselos. Mis queridos amigos, quiero que en los comentarios me digan qué opinan puntualmente de esto que dije al final, si es posible, con respecto a cómo Nietzsche transforma muchas veces el pensamiento y nos termina volviendo autoritarios. Así que me gustaría que me digan si están de acuerdo o no conmigo en esto. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar del otro lado. Chao.